Porfirio Díaz compartió la suerte de varios gobernantes de América del Sur y América Central. Sobrevivió a su grandeza y murió en el exilio. Gobernó en México con un poder prácticamente despótico desde 1876 hasta su caída en 1911. Y es debido a ese poder que su país vivió su primer y único periodo prolongado de un gobierno formalmente establecido, desde que acabara su obediencia a España. Bajo las manos republicanas, Díaz gobernó con mano de hierro, pero solo una mano. Así podía haber impuesto respeto por el orden público y miedo de las autoridades constitucionales. En una nación donde 4/5 eran de sangre indígena o mezclada y estaban desmoralizados por más de 50 años de anarquía, corrupción y masacre. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigas, amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, donde, como ustedes bien saben, semanalmente estamos trabajando, estamos presentando, estamos compartiendo cosas con ustedes, cosas relativas a la cultura, sociedad y la historia de nuestro país, de México. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que venimos tratando acerca de Porfirio Díaz, porque a fin de cuentas hablar de Porfirio Díaz requiere mucho tiempo por la importancia que tuvo, por la riqueza de lo que aportó, por el contraste de su propia vida pública y privada, y porque a fin de cuentas es un personaje que llama mucho la atención y que muchos tenemos interés en conocer un poquito más de él. Y también quiero aprovechar este momento para hacerles la invitación para que se suscriban a nuestro Mirador 656. Nos dará mucho gusto que formen parte de este grupo de seguidores. Ya mero llegamos a 100 y tenemos la promesa de que cuando lleguemos a 100 le vamos a dar una sorpresa al suscrito número 100. Ya falta muy poquito, seguimos esperando. Bien, ¿qué es, cómo pensar a Porfirio Díaz y cómo pensar a Porfirio Díaz dándole seguimiento a lo que vimos de él la semana pasada? Primero que nada, habrá que recordar que Porfirio Díaz y Benito Juárez, los dos, eran oriundos del estado de Oaxaca, que ambos estuvieron estudiando en el Seminario Conciliar de la ciudad de Oaxaca y que bueno, ambos también estudiaron la carrera de licenciados en Derecho. Benito Juárez, pues, hace carrera en el campo del derecho y Porfirio Díaz hace carrera en el campo de las armas. Con todo, y que tenía también la preparación de abogado. Él decide dejar el seminario, va al Instituto de Ciencias y Artes de la ciudad de Oaxaca y ahí es donde se prepara como abogado y cuando se lleva a cabo la guerra contra los Estados Unidos, la guerra de 1847-1848, es cuando él opta por seguir el camino de las armas. Y en esa lucha, en esa incursión en el camino de las armas, es donde precisamente Porfirio Díaz encuentra su verdadera vocación, es donde encuentra lo que verdaderamente le gusta y es por donde él decide continuar precisamente empezar una vida pública enfundado en el uniforme militar. Hay un hecho que no puede soslayarse, ni ahora ni antes, y yo espero o supongo que tampoco después, que por la personalidad de quien se dedica a la milicia, la personalidad de quien se dedica a la política, como estos personajes, es una constante que los mandatarios que buscan acceder al poder tienen una compulsión de mostrarse con la población, de enseñar
su imagen, sus alcances, su grandeza como seres humanos, etcétera, y son muy dados a mostrar ese culto a la personalidad y esa imagen que le quieren proyectar a la población. De manera que Porfirio Díaz también fue construyendo paulatinamente su imagen desde los años en que se proyectaba como un joven militar, vigoroso y dueño de la situación. Conforme fue pasando el tiempo, la imagen de Díaz se relacionaba como un constructor de la nación. O sea, poco a poco va cambiando. Primero es un militar vigoroso, después es un joven constructor de la nación, una persona comprometida con su patria, y en los años posteriores de su gobierno se ve como un hombre ya maduro, pero que todavía conserva la fuerza. Si nosotros vemos la iconografía o las fotografías de Porfirio Díaz a través de esta época, lo vamos viendo desde esa etapa joven, donde se ve todavía fuerte, esa etapa en la que se ve como un constructor de la patria, y esa parte donde se ve ya maduro, donde se ve efectivamente que ha construido muchas cosas a favor del país, y que en ese momento él está en condiciones de compartir esa imagen con la población. En ese momento ya se ve no tan fuerte, pero se sigue viendo como una persona afable, se sigue viendo como un anciano estadista, y además en pleno control de la patria. ¿Por qué se ve en pleno control de la patria? Porque lo muestran con sus uniformes militares, lo muestran con todos sus reconocimientos, con las medallas, más vale que vayamos también entendiendo que no son medallas que se coloca de una manera arbitraria, sino que son medallas que fueron ganadas en guerra. Porque es un guerrero, porque es alguien que tiene pleno dominio del uso de las armas, porque es un enamorado de la milicia, y porque es un militar verdaderamente convencido, y además proyecta eso en su imagen, y la gente es como lo va viendo. De manera que cuando llegan las fiestas del centenario y Porfirio Díaz es una persona ya mayor, se ve con esa imagen de un hombre sereno, de un hombre que ha logrado muchas cosas, y de alguien que ha hecho muchas actividades para favorecer a la patria. Lo que más se nota en esas fotografías, y para mí es bien importante el hecho de poder verlas, de poder darnos cuenta de que es un anciano respetable. Sí, es un anciano respetable, pero proyecta fuerza, no proyecta debilidad, no proyecta incertidumbre, no proyecta temores. Al contrario, se ve seguro, se ve convencido de lo que está haciendo, y eso es lo que está proyectando a la población mexicana. Bien, durante más de 30 años, obviamente, Porfirio Díaz se había venido construyendo esta imagen. No fue de la noche a la mañana, fue a través de los años, fue a través de las luchas militares, fue a través de las luchas políticas, y él, aunque había dejado el poder durante un breve tiempo, tenía la fuerza y tenía el carácter para imponerse y para que la gente lo viera como él quería que lo viera. Esa es la manera como va construyendo su imagen. Esa es la imagen que él va construyendo. Recordemos que una de las cosas que yo comentaba en la sesión anterior era que Porfirio Díaz se consideraba en muchos de los casos como un villano, por una razón muy sencilla: porque sus enemigos habían construido su imagen. Hasta este momento en el que estamos hablando, cuando son las fiestas del centenario, él había construido su imagen. Y obviamente en ese momento, aunque sí tenía enemigos, los enemigos no habían todavía llegado a destruir la imagen que el propio Díaz había construido. Ojo, ya se veían caricaturas, ya se veían
imágenes donde había una burla sobre todo de la edad de don Porfirio Díaz, la comparación que hacen entre la edad de él y Carmelita Romero Rubio, la esposa de don Porfirio, que era más joven que él. Eso sí se nota y es parte de la sátira política que se ve en las caricaturas de la época. Sin embargo, la imagen de Porfirio Díaz es muy elocuente y es convincente y la gente lo ve ciertamente bien. Y en este momento podemos hablar cuando llegan las fiestas del aniversario del centenario de la Guerra de Independencia, del inicio de la independencia de México, podemos hablar de que es el punto culminante del porfirismo. Es el punto culminante en el que la imagen de Porfirio Díaz alcanza su máximo nivel y es el punto precisamente en el que él ha estado consolidado, por el que él ha estado luchando por consolidarse para llegar precisamente a ese momento. Sin embargo, una vez que empieza la revolución, curiosamente escasos 2 meses después del aniversario del centenario de la revolución, de la independencia, perdón, y que pierde la batalla de Ciudad Juárez, que pierde la plaza de Ciudad Juárez y que decide abandonar el país, firma los tratados de Ciudad Juárez y se va en el Ipiranga en un buque de vapor a París y ahí es donde él pasa sus últimos años. Y a partir de ahí empezó paulatinamente a destruirse, a ser destruida, a ser erosionada esa imagen que se había construido a lo largo de todos esos años que duró al poder. Y así paulatinamente pasa con esa imagen de ser un Porfirio Díaz arrogante, un Porfirio Díaz que se planta como una persona soberbia, y no, no soberbio, sino fuerte, sino poderoso, portentoso, empieza a perder esa lucidez, empieza a perder esa apariencia y poco a poco da inicio a un periodo francamente antiporfirista. Esto es, empieza a erosionarse la imagen que tiene, empieza a verse de una manera muy diferente. De esa manera, ya en el 1911, de ser el gobernante fuerte, capaz de conducir la nave, empieza a ser un tirano, un dictador, un opresor, un corrupto, un autoritario, un antipatriota, alguien que le hizo daño al país. Y esto es lo que se está ventilando dentro de los grupos sociales, políticos y sobre todo dentro de los grupos que habían iniciado la revolución en contra de él y que felizmente consideraban que una vez que lo habían derrotado ya no podría volver a levantarse. Esa es ya la diferencia que nosotros notamos y es una diferencia que sucede en prácticamente 8 meses, 10 meses y se va la imagen de Porfirio Díaz de lo sublime no quisiera decir a lo ridículo, porque a mí me parece que fue un acto de grandeza que Porfirio Díaz, en el momento en que vio que no podía hacer frente a la revolución, de una manera muy honesta, decidió retirarse y abandonó el país y vivió en París, ciertamente, pero él se mantenía de su trabajo en la Escuela Militar de París. Él era instructor en la Escuela Militar de París con la edad que tenía y de eso era de lo que él vivía. Con el correr de los años, amigos, amigas, fue habiendo una modificación en la percepción de Porfirio Díaz. Ya tuvimos un momento muy grande que fue el porfirista y vimos la debacle que fue el antiporfirismo. Sin embargo, parece ser que empieza a resurgir la imagen de Porfirio Díaz. Y esto empieza a resurgir ya no tanto con él, sino a través de imágenes que se van construyendo en la literatura,
en el teatro, otro tipo de imágenes que van construyendo la imagen de un militar anciano, de un militar fuerte, de un militar como lo fue Porfirio Díaz, y en los años entre la década de los 20 y los 30 ya se puede hablar poco a poco de un neoporfirismo. Está, por ejemplo, la obra de Ramón del Valle Inclán, Tirano Banderas, que fue escrita en el año de 1926, o bien lo que hizo Vicente Blasco Ibáñez en México, también en 1920. Poco a poco se va tomando esta imagen y se le va dando vida a lo que él había hecho, y eso va constituyendo un resurgimiento del mismo porfiriato. ¿Qué fue lo que pasó con Porfirio Díaz? Eh, Dice don Daniel Cosío Villegas, que fue director del Colegio de México, el primer director del Colegio de México, dice que Porfirio Díaz levanta entonces, durante su régimen, la bandera del progreso material, pero descuidando y aún sacrificando la libertad política. O sea, eso fue lo que finalmente pasó. ¿Sí? Él pone el progreso material como la parte más importante de su quehacer político, de su quehacer administrativo, ¿sí? Pero cuando pone el progreso material, empieza a sacrificar la libertad política. Esa es una realidad puesta por Daniel Cosío Villegas, que fue, repito, director del Colegio de México. En 1915, cuando murió Porfirio Díaz, eh, en el mes de julio, ya eran evidentes las ideas claramente antiporfiristas. Hubo un obituario en Londres que a raíz de su muerte fue respondido por el Limantour. Dice, Porfirio Díaz compartió la suerte de varios gobernantes de América del Sur y América Central. Sobrevivió a su grandeza y murió en el exilio. Gobernó en México con un poder prácticamente despótico desde 1876 hasta su caída en 1911. Y es debido a ese poder que su país vivió su primer y único periodo prolongado de un gobierno formalmente establecido, desde que acabara su obediencia a España. Bajo las manos republicanas, Díaz gobernó con mano de hierro, pero solo una mano. Así podía haber impuesto respeto por el orden público y miedo de las autoridades constitucionales. En una nación donde 4/5 eran de sangre indígena o mezclada y estaban desmoralizados por más de 50 años de anarquía, corrupción y masacre. Eso es lo que decían los diarios en el obituario londinense. Sin embargo, José Limantour, perdón, contesta en los mismos términos. Dice, el general Díaz fue, sin duda, el creador del México moderno. Después de 60 años de agitación que precedieron a su administración, él llevó al país a un estado de progreso que no superaba ninguno de los países de América Latina. Bajo su guía, se creó orden a partir del caos. La prosperidad se desarrolló conscientemente en todas las clases y se formó un nuevo país. La grandeza del general Díaz fue, como estadista, como soberano de hombre y como patriota. El general Díaz fue un trabajador infatigable que dedicó la totalidad de su tiempo, de su sobresaliente habilidad y de su gran fuerza de carácter al bienestar de su pueblo y al desarrollo de su país. Ninguna zeta se ha preocupado menos por los propios intereses, placeres y comodidades. Eso es lo que decían sus seguidores. De esa era la manera como lo estaban defendiendo. Incluso personajes influyentes de la política americana en el continente, como José Martí, se expresa verdaderamente bien de un personaje como don Porfirio Díaz. Fernando Orozco Linares
en su biografía de 1991, resumió de manera sucinta el reto del neoporfirismo revisionista. Dice: desde 1930 a la fecha, se ha recrudecido la campaña difamatoria contra el general Porfirio Díaz. No hay libro de historia, de civismo, de economía, etcétera, en los que sus autores no se den vuelo en ultrajar la memoria del general Díaz, faltando gravemente a la verdad y a la justicia. Y esto ha cobrado nivel didáctico. Miles y miles de estudiantes están en la absoluta seguridad de que Díaz es un tirano, asesino, traidor y ladrón. Esa es la idea que se tiene a través de la historia de un personaje como Porfirio Díaz. Y esa es una idea que fue construida precisamente por los enemigos de don Porfirio. Con esto vamos a dejar el episodio del día de hoy para continuar la próxima semana un poco ya con todo lo que son los elementos formales que llevan al país a la revolución. ¿Por qué? Si nosotros estamos hablando acerca de la construcción o la deconstrucción de la imagen de don Porfirio Díaz por sus enemigos, pues vamos a ver qué es lo que pensaban sus enemigos cuando lo tenían enfrente. ¿Cómo fue que actuaron? ¿Cómo fue que hicieron las cosas? Precisamente para ir obviando todo esto que a fin de cuentas fue lo que hizo posible que desapareciera la imagen de Porfirio Díaz. Yo por hoy aquí voy a dejar este episodio del día de hoy. Les agradezco mucho su compañía. Los invito a que nos sigan viendo, a que se suscriban en nuestro Mirador 656. Y bueno, pueden vernos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en cualquiera de ellas nos pueden seguir y nos dará mucho gusto el poder compartir nuestros productos con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy no me resta más que agradecerles y desearles que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.